Bienvenidos a una cita Elite. Les saluda su cómplice Adriana en Complicidad, que a partir del día de hoy estamos estrenando nuestro podcast Una cita Elite, en donde van a conocer y escuchar voces que inspiran. En esta ocasión iniciamos con el pie derecho, porque vamos a conocer la historia de éxito de una eminencia en la medicina. Él es el doctor José Rivas, con más de 30 años de experiencia. Cirujano general y cosmético, certificado por American Medical Association y American Society of Critical Care, especialista y además con una sabiduría que les va a encantar y nos va a inspirar y nos va a enseñar mucho en lo que es la medicina funcional. Pero más allá de su carrera, más allá de ejercer lo que le apasiona, también se une a ayudar a la comunidad, particularmente a las personas de la tercera edad. De esto y más vamos a conocer a continuación de nuestra eminencia, el doctor José Rivas. Bienvenido, doctor. Gracias, Adriana. De verdad que qué orgullo tenerlo en este inicio de esta cita Elite, y donde un venezolano ha estado haciendo y marcando una diferencia en el mundo de la medicina. Hábleme un poco sobre cómo y por qué llega a Estados Unidos. Bueno, por la misma razón por la que desafortunadamente muchos colegas y coterráneos nos tuvimos que ir del país, por la situación política, por el socialismo-comunismo que invadió y transformó la vida política y social del país. Tuvimos que emigrar, lamentablemente. Pero bueno, hemos estado contribuyendo con nuestra mejor actitud al desarrollo de los países en que estamos, porque no solamente es Estados Unidos, es Europa, el resto de América, hasta en Asia tenemos hoy en día venezolanos, cosa que nunca ocurrió antes del año 2000, que comenzó las migraciones. Antes de esa fecha el venezolano no emigraba porque estábamos en el paraíso. Teníamos de todo, lo teníamos todo, y como dice el refrán, cuando éramos felices y no lo sabíamos. Cuando éramos felices y no lo sabíamos. Yo recuerdo perfectamente tantos colegas en la industria del oil and gas, en la industria del petróleo, ingenieros que marcaban de verdad una gran diferencia en el campo, y que, es más, se los llevaban a por todas partes del mundo. Así es. Expatriados, así se les llamaba, con unos programas increíbles por sus conocimientos. Pero también Venezuela es muy conocido no solamente por sus ingenieros, sino también por su nivel de medicina. ¿Cuáles han sido sus principales retos después de la migración? Llegar a Estados Unidos y a la mayoría de los países desarrollados es como un borrón y cuenta nueva. No eres nadie, absolutamente. Yo, cuando vine a Estados Unidos, tenía 42 años de edad, hoy en día tengo 64, y al principio la gente ni siquiera creía que yo era médico. Entonces, es volver a comenzar, es tener que hacer la reválida, porque a juro tienes que tomar exámenes para los cuales tienes que estudiar como que si estuvieses estudiando la carrera de nuevo. Y luego de completar esos tests tienes que hacer un training, lo que llaman una residencia de nuevo, o parte de ello, para poder obtener la licencia para practicar la medicina, que varía las exigencias según el estado. Yo actualmente tengo licencia en la Florida, que fue la original, y ahora aquí en Texas, que ya tengo 5 años con la licencia de Texas. ¿En algún momento pensó usted en reinventarse? Porque muchos migrantes que han llegado a los Estados Unidos dicen, mejor me reinvento, ¿no? Sí. Ya es muy complicado retomar mi carrera. Tienes razón. De hecho, muchos colegas lo hicieron. Te confieso que yo lo intenté, pero no me fue bien. No me fue bien. Y entonces dije así como que, bueno, parece que yo he sido médico toda mi vida y es para lo que me formé y es para lo que mejor puedo desempeñarme. Entonces me puse a estudiar y lo logré. Costó un poco, pero lo logré.
Pero tienes razón, el camino es muy largo. Hoy en día hay opciones distintas para los médicos extranjeros, pero ni modo. Hay muchos colegas que consiguieron cosas o comenzaron a hacer actividades que nunca antes lo pensaron y hoy en día son exitosos haciéndolo y olvidaron la medicina porque hay que seguir adelante. ¿Qué pensó hacer en lugar de dedicarse a la medicina? ¿Cuál fue esa carrera alternativa? Bueno, la alternativa desde un principio fue intentar meterme por el mundo de la computación meterme en esa onda de tratar de reparar los software y hacer software y participar en la programación, pero eso va más rápido que la medicina. Es muy rápido y digamos que mi background era muy, muy flojo con respecto a eso y entonces nada, decidí seguir con la medicina. Me puede encantar que, digo, para que no se sienta que está solo, cómplice. Nosotros hemos pasado por mucho cuando llegamos a un país en donde tenemos que adaptarnos y volver a comenzar. Y en ese volver a comenzar también hay áreas de oportunidades. ¿Cuáles fueron esas áreas de oportunidades que usted encontró en los Estados Unidos? Bueno, mientras comencé, te voy a decir, no fue fácil, pero tampoco fue imposible. Y afortunadamente, dentro de todos los procesos, tuve la suerte de hacer investigación, research, que en nuestros países es muy poco lo que se hace y yo prácticamente no tenía ninguna experiencia en eso. Me dieron esa oportunidad en Tampa, en el Veteran Hospital, y ahí estuve 3 años, que además me ayudó con la visa para establecerme y ya no solo, bueno, para trabajar necesitas una visa de trabajo y ellos me la dieron y me enseñaron virtualmente, hice lo que se llama un programa de PhD en bioquímica, porque para todo lo que tuve que interactuar durante esos 3 años de arduo trabajo en el VA, pues, tuve que aprender muchísima bioquímica o reaprenderla, porque en medicina te la enseñan, pero eso es un nivel y otro nivel es cuando tienes que operar con eso a nivel de laboratorio. Estos trabajos de investigación clínica, ¿qué le dejan y qué le dejaron a usted también como aprendizaje? Cuando tú estás estudiando medicina fuera de los Estados Unidos, tú lees mucho por referencia lo que hacen los distintos autores, los distintos médicos o PhD a nivel de investigación. Entonces todo es referencia de lo que tú puedas leer. De allí a tú participar en un estudio donde tú haces o eres parte del experimento, donde eres capaz de hacer, por ejemplo, un Western blot, eres capaz de lidiar cómo se hace para manipular a los animales, inyectarlos, lamentablemente sacrificarlos, tomar muestras, llevarlas al nivel del laboratorio y luego ver que esos resultados, cuando los publican, otros autores los pueden replicar. Entonces tú te sientes parte de que estás realmente en el mundo científico, cosa que en nuestros países es bien limitado hacerlo. No digo que no se haga, pero con respecto a Estados Unidos, a Europa, pues estamos a años luz. ¿Cuándo y cómo descubre que la medicina era su pasión y particularmente en su especialidad? Mira, desde pequeño, el único o el que siempre era voluntario para acompañar a mi mamá al médico, bien sea por la familia o por mí, era yo mismo. O sea, yo era el acompañante oficial de mi mamá en todas las visitas al médico. Y cada vez que iba al médico de cabecera, Dios tenga la gloria, al doctor Encinosa, yo me ponía a jugar con sus cosas, con su estetoscopio. Y mi mamá preocupada siempre me decía, deja eso, que no toques las cosas del doctor. Y él, en vez de molestarse, le dijo a mi mamá, no, déjalo quieto, él a lo mejor va a ser médico. Y le recomendó a mi mamá que me comprara juguetes relacionados con la medicina. Mi mamá cometió el error de comprarme un maletín de médicos, por supuesto para niños, y eso pues me
reforzó la conducta y yo desde allí dije voy a ser médico, voy a ser médico, voy a ser médico y más nunca pensé en otra cosa. Luego, cuando llegué a la universidad y empecé la escuela de medicina, por alguna razón me llamaba la atención más lo que llamamos aquí el hands-on. Entonces vi que la cirugía como que se me prestaba más y me fui por la especialidad de la cirugía. Sin embargo, me gustó tanto la medicina y me sigue gustando que siempre le llamó la atención a mis profesores. Tú sabes que dentro de la medicina hay distintas especialidades, pero siempre en general está la especialidad quirúrgica y la especialidad médica, ¿no? Dentro de la quirúrgica hay todos los tipos de cirugía y dentro de la médica todos los tipos de medicina. Y hubo varios profesores que les llamó la atención mi capacidad de integrar ambas cosas. Es decir, yo era bueno en cirugía, pero no descuidaba que mis pacientes tuvieran la presión arterial controlada, tuvieran la diabetes bien controlada, y si por alguna razón no lo estaban, yo participaba en que se controlaran. Que la mayoría de los cirujanos se olvidan de eso y la mayoría de los internistas no le hacen mucho caso a las cosas quirúrgicas. Entonces, por alguna razón, yo fui capaz de integrar eso dentro de mí. Que esa es que marca una gran diferencia, ¿no? Sí. Cuando alguien se pone en sus manos, ¿qué le llena a usted de satisfacción? Me satisface muchísimo ver cómo la persona puede cambiar, cómo puede salir adelante a pesar de tener un mal pronóstico. Porque por distintas razones tenemos distintas enfermedades que nos pueden afectar y nos pueden hacer caer en depresión, tanto psicológica como física, pero entender hoy en día que hay muchas opciones que pueden ayudar a la persona, y si esta persona está abierta, como dicen los americanos, open mind, y es capaz de involucrarse en su salud, en cómo restituir su salud y ver cómo esa persona poco a poco va a ir saliendo de eso, eso es maravilloso. Por mucho tiempo era el estereotipo de la mujer que tenía que estar delgada. Una Miss Venezuela, vamos a llamarle así, que se ha llevado cuántos Miss Universo, ¿no? Sí. Sin embargo, más allá de lo que es la apariencia física, algo que me ha llamado mucho la atención al estar leyendo parte de su biografía y también de su currículum o resumen, es justo su preocupación porque no solamente luzcan bien, sino que estén bien por dentro. ¿Cómo usted logra, además de lo que nos acaba de mencionar, cómo usted logra ese resultado final? ¿Y qué tan importante es el antes, el durante la cirugía y el después de la cirugía, poder tener esos controles con una misma persona y un mismo médico en este caso? Sí, bueno, mira, es muy importante lo que llamamos en medicina la anamnesis, es la historia de la persona. Una vez que la persona, tú la entrevistas y logras establecer más o menos de dónde viene y en qué está, más o menos puedes predecir hacia dónde va. Ahora, fundamentalmente, Adriana, es la nutrición. Cómo esta persona se ha nutrido, cómo se está nutriendo. Y si hay algún problema en ese estado de nutrición, si esa persona es capaz de aceptar cambios para tener una mejor nutrición. La nutrición lo es todo. Dime qué comes y te diré de qué vas a enfermarte o a morir. Ay, Dios, eso lo qué dijo, fuerte. Eso lo dijo Aristóteles hace más de 2000 años. Si los griegos entendían que todo depende de lo que comamos, ¿cómo es que hoy en día nosotros todavía no nos ponemos a nivel general como población, la medicina y la nutrición, a hacer o preocuparnos por entender que debemos comer mejor, más saludable? Pero más saludable no significa, como muchas personas piensan, que es comer las mismas cosas en menos cantidades. No, es entender qué estamos comiendo, por qué lo estamos comiendo, para qué lo estamos comiendo, cómo estamos contribuyendo con nuestro organismo o cómo lo estamos afectando. Entonces, si tú logras establecer eso, entonces a partir de allí tienes que ver, según esa nutrición,
Por supuesto, hay otras cosas aparte como el nivel de actividad física, si la persona ha estado involucrada o está en algún tipo de recreación como el cigarrillo, el alcohol o drogas. Entonces tratar de activar todo esto y al mismo tiempo cómo están sus niveles de estrés, en qué trabaja, cómo está su situación familiar, su interacción con su familia, con sus amigos. Todo eso influye porque no somos una sola cosa, somos un ente en interacción social constante y todas esas cosas las tenemos que tomar en cuenta para poder hacer una proyección y ayudar a esta persona. ¿Cómo usted logra hacer ese cambio en sus pacientes? 3 recomendaciones que nos pueda dar en el día de hoy para que nosotros comencemos a cambiar esa mentalidad y cambiar nuestros hábitos. Bueno, la primera recomendación es pensar cómo estás actualmente, cómo te ves, ¿ok? Cómo te sientes desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista físico. Luego de eso, por alguna razón, has visitado a tu médico primario, te has hecho algún tipo de examen de laboratorio, cómo está esa parte de tu química sanguínea, ¿ok? La siguiente recomendación es, ¿estarías tú dispuesto a hacer algunos cambios que ayuden a que estés mejor? Porque si tú piensas que estás bien, si tus exámenes de laboratorio están perfectos y todo funciona perfecto, pues tú no tienes que hacer ningún cambio. Tú tienes que seguir tu vida con tu café, con tus carbohidratos, ¿entiendes? Pero si eso por alguna razón nos está afectando, entonces tenemos que estar claros en que hay que hacer eso y hay que estar dispuestos a hacer esos cambios. No es fácil, en ningún momento he dicho que es fácil, pero no es imposible. Y que esto es así como también clave, ¿no? Porque decimos, ay, bueno, ya tengo la lonjita, me hago la cirugía, me hago la liposucción, o el mommy makeover, o todo lo que ya existe, o el tratamiento que, en fin, te define hasta el abdomen, y ya, listo. Pero luego viene el que si no tenemos esa disciplina, nada de lo que nos hicimos va a funcionar. Nada. ¿Cuál es ese proceso? ¿Cómo lo lleva de la mano para que al final del día no solamente tenga ese cambio físico de inmediato, sino también tenga ese cambio de vida y de estilo de vida? Bueno, es muy importante lo que acabas de mencionar, porque fíjate que hay muchos pacientes que se hacen la liposucción, logran la forma de su cuerpo como la quieren, pero nadie trata de cambiarles un poco la dinámica en cuanto a su nutrición. Y si eso no lo hacen, a esa persona entre 3 y 6 meses la vuelves a ver con el mismo peso o con el mismo sobrepeso y con la misma dismorfia anatómica. ¿Por qué? Porque si tú sigues el mismo patrón, tú vas a seguir acumulando la grasa en la misma forma. Entonces es muy importante que la persona entienda que debe hacerlo. Ahora, hay que tratar de apoyar, como por ejemplo con un coach de alimentación, como lo tenemos aquí en Élite, o con un nutricionista, o el mismo médico, que le esté constantemente reforzando o incluso ayudándolo con un sistema de dietas. O sea que es un trabajo también en equipo, ¿no? Totalmente, es un trabajo en equipo. No, aquí no existe trabajos unidireccionales, que solamente un solo miembro del staff o del equipo de salud va a hacer todo. No, eso es, digamos, imposible, es un trabajo de equipo. Es el médico, es la enfermera, es el nutricionista, es el terapista, o sea, todos formamos parte del equipo. Que la gran diferencia cuando uno se pone en manos de un especialista y un doctor latino que conoce nuestra cultura, que sabe cuáles son nuestras debilidades, sí, y que por ello es que también se llevan esos resultados, que no es nada más un número de paciente, que eso es sumamente importante. Sí. Y sí lo menciono porque la medicina aquí en Estados Unidos se hace también muy rápido, sí, en procesos, con sistemas, y hasta allí, ¿no? Se pierde esa interacción personalizada. Bueno, fundamentalmente es que cuando tú vienes con una formación previa diferente, cuando
a pesar de que haces el training aquí y cuando estás haciendo el training tienes que hacer lo que ellos dicen, punto y se acabó, porque si no, te sacan. By the book. Exacto. Pero sin embargo, durante ese training, me comenzó a llamar la atención de que incluso con los pacientes gringos, sin ánimo de ser despectivos, no, simplemente norteamericanos de nacimiento, la interacción en que en vez de estar pendientes de la computadora y estar escribiendo en la computadora sin inclusive voltear a ver a la paciente, yo me olvidaba de la computadora. Yo agarraba un lápiz, un papel donde hacía algunas anotaciones, por supuesto siempre confiando en mi memoria, que afortunadamente siempre ha sido buena. Entonces yo interactuaba con la persona, miraba a los ojos, hablaba, escuchaba, y aun cuando tenía el tiempo limitado, trataba de adaptarme dentro de ese tiempo. Entonces esas personas buscaban siempre seguirse viendo conmigo o me pedían a mí. Y entonces mis jefes decían, ¿por qué Rivas? Entonces, bueno, Rivas porque Rivas escucha, porque Rivas mira, porque Rivas toca. Entonces, cuando me preguntaban los supervisores por qué esos pacientes insistían en verme a mí, yo decía, porque yo estoy haciendo algo que no es que no lo enseñan aquí, porque sí lo enseñan al estudiante de medicina, es que el sistema los hace que se olviden de eso, porque como tú dijiste, es la automatización, tienes 5 minutos para ver el paciente, y es más importante lo que escribes que lo que haces. Entonces allí hay como que una mezcla y una confusión entre lo que tú realmente quieres hacer por el paciente y lo que puedes hacer al escribir. Que también en muchos de los casos, digo, estamos hablando que sus pacientes, no todos son porque quieren un cambio radical en su imagen estético por belleza, sino también muchos de sus pacientes es reconstructivo en temas por temas de salud, por ejemplo, cáncer de mama y otros derivados. ¿Qué tan importante es esta comunicación? Porque es personalizado, Muy importante, fíjate que... cada operación es diferente y particular, ¿no? Totalmente, y haciendo relación con lo que me preguntaste hace rato, por ejemplo, hoy en día, una vez que te dan el diagnóstico en la medicina convencional o alopática de diabetes, de hipertensión arterial, de artritis, en general, enfermedades crónicas, that's it. Es tomar el medicamento hasta que te mueras, cada vez vas a tomar más medicamentos y te vas a morir o porque sigues empeorando o por los side effects de los medicamentos que cada vez son más o mayores. Cuando yo me gradué de médico en el año 86, Adriana, existían 2 tipos de insulina, la rápida y la medio lenta, no existía la lenta completamente. Hoy en día existen como 40 tipos de insulina. Antidiabéticos orales, como 40. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos tratando el síntoma y no la causa? Entonces, cuando tú le dices a un paciente diabético, sobre todo el tipo 2, tú sabes que la diabetes la puedes curar. Te dicen, no. Como dicen en México, no. No manches. No manches, güey. No manches, güey, doctor, pero lo dije. Pero si mi doctor me dijo que esto era incurable, que ya para siempre se puede curar. Cuando a un paciente hipertenso le dijeron, estás hipertenso y de hipertenso vas a morir. Y tú le dices, ¿tú sabes que tú puedes curar tu hipertensión? Dice, no, sí. Entonces, todo esto es parte de esa dinámica donde si tú logras conectar, hacerle entender al paciente los cambios que posiblemente tenga que hacer para quitarse esa condición crónica y tener una vida plena, saludable, sin necesidad de tomar medicamentos, solo tomando algunas vitaminas, algunos suplementos y teniendo una vida normal. Pudiéramos decir que su pasión por la medicina funcional es porque se ha convertido también en un aliado
no solamente para usted, para guiar a sus pacientes, sino un aliado principal para sus pacientes, para lograr el objetivo? 100%. 100% porque, como te decía, si tú logras hacer entender a la persona que tiene que comprometerse con su estado de salud y cambiar en función de su nutrición, en función de sus actividades físicas, incluso en función de su parte psicológica, tú no estás haciendo mayor cambio y tú quieres hacer un cambio. Entonces, cuando el paciente acepta estas cosas, cualquier procedimiento que le hagas va a dar mejor resultado que si no hace todas estas cosas. ¿Ya ven por qué les comenté que era una eminencia? Porque no es solamente decir, vamos a hablar con un cirujano plástico certificado, sino también alguien que internamente nos ayuda a cambiar esos malos hábitos que de alguna u otra forma nos han llevado a un resultado que no queremos, ¿no? Y por eso nos ponemos en manos de un cirujano para que nos cambie lo físico, pero mentalmente también tenemos que cambiar. Sí. A mí también me ha llamado muchísimo la atención la persona íntegra que es usted. Sí. De verdad, como latina nos sentimos sumamente orgullosos de que más doctores latinos en los Estados Unidos estén teniendo el éxito que están teniendo, pero no nada más por la cantidad de clientes, sino por los resultados con sus clientes, ¿no? Con sus pacientes. Al día de hoy, ¿cuál ha sido el reto principal que usted ha tenido, el mayor reto con el que se ha topado en su carrera, además del que ya platicamos, del haber emigrado? ¿Y cuál sería también ese logro más significativo? Bueno, el reto principal ha sido entender y involucrarse en lo que es la medicina integral funcional. Porque, mira, no es fácil, te lo digo por experiencia propia. Yo antes de involucrarme en toda esta onda hace aproximadamente 5 años, que comencé a verlo conmigo mismo, como cambiando la dieta, cambiando la nutrición, comenzando a tomar ciertas vitaminas y minerales, comenzando a usar hormonas bioidénticas, cómo yo fui cambiando. Entonces, cuando llevas eso a nivel de una mesa de conversación con otros colegas y la gente está así, no, yo no quiero saber nada de eso, eso no sirve, eso no funciona. ¿Pero por qué? Porque es lo que te dicta el ejercicio del día al día. Aquí se creó hace muchos años, no recuerdo exactamente el nombre del autor, que creó la medicina basada en la evidencia. Eso te lo dicen mucho los colegas hoy en día. Bueno, ¿cuál es la medicina basada en la evidencia? Y resulta que hay muchísima investigación con respecto a la medicina funcional también, que están al nivel de los mejores trabajos de cualquiera de las otras investigaciones. ¿Y qué pasa? Que entender eso y hacerlo entender a los colegas y a las personas es un challenge, es un verdadero reto. Y la satisfacción es cuando vas logrando que van entendiendo. Un mensaje que quisiera compartirle a nuestra audiencia, quien esté pensando en algún momento, ya sea por un cambio físico solamente de belleza o porque sea necesario por algún tema de salud, ponerse en manos de un cirujano, ¿qué sería esa recomendación que usted como profesional le daría? Puedes lograr cualquier meta que tú quieras desde el punto de vista saludable. Solo tienes que centrarte, pensar qué estás haciendo, cómo te estás nutriendo, qué tipo de ejercicio estás haciendo, en qué ambiente te estás desarrollando, y si cambias alguna de esas variables, vas a estar bien. Muchísimas gracias por haber platicado con nosotros, pero le tengo una sorpresa. No nos vamos a despedir del doctor José Rivas, porque vamos a ampliar mucho más sobre lo que es esta medicina que usted le apasiona y que además de ello, con esta medicina funcional, tenemos que conocer un poco más. A lo mejor usted primera vez está escuchando medicina funcional. ¿De qué se trata? ¿Cómo funciona?
¿Cuándo tenemos que tomar en cuenta esta recomendación? Eso se lo vamos a contar en nuestra siguiente cita Elite. Gracias por haber estado con nosotros.